Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han preguntado cuáles son las 12 tribus de Israel y por qué a veces se menciona a Efraín y Manasés como tribus. Todo lo que necesitamos es estar familiarizados con la historia. Es a partir de Génesis 29 que vamos viendo cómo Jacob empieza a procrear a sus hijos que vienen a formar las 12 tribus de Israel. El nombre de Jacob fue cambiado por Israel más adelante, por Dios mismo. Pero cuando Jacob estaba en Mesopotamia, en casa de su tío Labán, Jacob conoció a las que fueron sus esposas. Él trabajó 7 años por Raquel y cuando se cumplieron los 7 años, Labán le dio a Lea porque era la mayor. Entonces trabajó otros 7 años por Raquel y al fin tuvo a Raquel. Y cada una de ellas tenía a sus siervas, a Silpa y a Bilha. Entonces, a partir de Génesis capítulo 29, verso 31, vemos cómo empieza a procrear hijos Jacob. Les leo Génesis 29, verso 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Entonces Raquel le tuvo envidia, ¿verdad? En el capítulo 30. Y Raquel no podía tener hijos en ese momento. Así es que le dio a Jacob a su sierva Bilha. Les leo Génesis 30, verso 5. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y para hacer corta la historia, Raquel alquiló a Jacob por las mandrágoras de Lea. Pero Dios oyó a Lea. Y en el verso 18 dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6º hijo a Jacob. El 6º de Lea el 6º entre Lea y su sierva. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. Ahora, José es el primogénito de Raquel, aunque su sierva ya tuvo hijos. Y teniendo a esta cantidad de hijos, subieron de regreso a la tierra de Canaán, y estando en la tierra de Canaán, Raquel finalmente dio a luz al último, que es Benjamín. Así es que Raquel solo dio a luz a José y a Benjamín, siendo José el primogénito de Raquel. Y cuando dio a luz a Benjamín, Raquel murió, pero esto ya fue en la tierra de Canaán. Así es que las 12 tribus son las siguientes: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan,
Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esos son los 12 hijos de Jacob, de sus 2 esposas y de las 2 siervas de sus 2 esposas. Pero mucho tiempo después, ya cuando Dios sacó a Israel de Egipto y ellos se encontraban acampando al pie del monte de Sinaí, recordarán que el día 40, al ver que Moisés tardaba en descender del monte, ellos le dijeron a Aarón: haznos dioses que nos sigan conduciendo por el camino. Y lo hicieron y se desenfrenaron y empezaron a adorar a esos dioses con toda clase de situaciones desenfrenadas. Y Moisés descendió del monte y rompió las tablas de la ley. Y Moisés retó a los 12 hijos de Jacob, los retó a los 12 y les dijo: miren, ¿quién está por Dios? Júntese conmigo. Y quien quiere quedarse con el becerro de oro, pues no se junte conmigo, pero quien esté con Dios, júntese conmigo. Y sorprendentemente, solo la tribu de Leví se juntó con Moisés e hizo allí un voto, una elección por Dios, a pesar de la conducta de sus demás hermanos. Y por eso es tan valiosa la elección que hizo la tribu de Leví. Entonces, a partir de allí, la tribu de Leví heredó el sacerdocio. La voluntad original de Dios era que toda la nación de Israel fuera un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero al final, el sacerdocio se lo quedó solo Leví. Y al final, después del rey David, reyes, solo los descendientes de David, de la tribu de Judá. Pero regresemos a esto. A partir de allí, entonces, Dios dijo: Leví, ustedes no van a tener herencia en la tierra de Canaán, yo voy a ser su herencia. Entonces, Leví fue quitado o pasado a un lado de esta lista. Ya no fue contado en la lista de aquellos que iban a recibir herencia en la tierra de Canaán, porque Dios iba a ser su herencia. Las demás tribus tenían a partir de allí la obligación de ceder ciudades para que allí vivieran los levitas. Y los levitas iban a vivir del santuario y de todas las ofrendas, diezmos, primicias y todo lo que se presentara en el santuario. Esa iba a ser la porción para los levitas, pero ellos no iban a tener tierras que trabajar y negocios que hacer y todo aquello. Así es que al hacer a un lado la tribu de Leví, quedaron 11. Entonces pasó otra cosa importante. Rubén, que era el primogénito de Lea y el primero de Jacob, perdió los privilegios de la primogenitura porque hizo algo atroz. Rubén tuvo la genial idea de buscar y tener una relación con la sierva de su mamá, de Lea, que era la concubina de su padre. Y eso es inmoral, eso está mal y Dios lo juzgó. Así es que Rubén, por causa de ese pecado, perdió los derechos de la primogenitura. Los derechos de la primogenitura implicaban no solamente que él iba a ser el patriarca sobre todos sus hermanos en la siguiente generación, implicaba también que él iba a tener una doble herencia, una doble porción en la tierra. Al perder Rubén este privilegio, entonces Dios le dio ese privilegio al primogénito de Raquel. Recuerden que Rubén era el primogénito de Lea. José es el primogénito de Raquel. Entonces ahora vino Dios y le dio ese privilegio al primogénito de Raquel, que es José. Ahora, José tiene una historia tremenda y él fue humillado tremendamente. Dios estaba detrás todo el tiempo. Él fue vendido por sus hermanos a los egipcios y ya sabemos cómo Dios en su infinita misericordia hizo que José fuera el segundo al mando de todo el imperio egipcio en su momento y que gracias a eso fuera guardada y preservada la vida de toda su familia cuando hubo una gran hambre en la tierra. Así es que Dios recompensó a José, no solamente porque Rubén ya no era digno de la doble porción y de la bendición de la primogenitura, sino también porque los caminos de Dios son balanceados. José tuvo que padecer lo que ninguno de sus hermanos padeció, sufrió lo que ninguno de sus hermanos sufrió, entonces fue exaltado por encima de todos sus hermanos. En Egipto José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces, cuando repartieron la tierra, como José tenía el derecho a tener una doble porción, ya José heredó en la tierra de Canaán, no como José, sino como Efraín y Manasés. Fueron sus 2 hijos los que heredaron.
Así es que allí ya no se escucha el nombre de José, sino Efraín y Manasés. Ellos son los que obtuvieron herencia en la tierra, y como Leví ya había sido contado como algo diferente, porque ellos no tenían herencia física en la tierra de Canaán, al quitar a Leví quedaban 11, pero al contar a los 2 hijos de José quedaban 12 otra vez. Así es que a partir de allí las 12 tribus, los que heredaron terreno en Canaán, fueron Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés y Benjamín. Dios bendijo a los hijos de Efraín tremendamente. De hecho, Efraín significa ser fructífero. Fructificaron de tal manera que años después, cuando hubo esta tremenda ruptura entre las 12 tribus, ya en tiempos del rey Salomón, solo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín se quedaron formando parte del reino del sur, cuyo rey fue el hijo de Salomón, y las otras 10 tribus que se separaron de las 2 tribus que formaron el reino del sur y se fueron detrás de Jeroboam, quien fue quien provocó esta ruptura. A esas 10 tribus que finalmente un par de generaciones después pusieron Samaria como su capital, a veces se les llama Efraín, porque Efraín era muy numerosa. Pero cuando la Biblia habla solo de Efraín, ya en los libros históricos y en los libros proféticos, se refiere a las 10 tribus del norte. Entonces, allí tenemos la historia de por qué se menciona a Efraín y a Manasés en vez de a José. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.